Bien, en este video presento la aplicación de las funciones trigonométricas. Esto lo mandé en un PowerPoint. Es importante que ustedes revisen la información que se les manda al WhatsApp. ¿Cómo vamos a trabajar estas funciones? Utilizando primero el teorema de Pitágoras. Este teorema se aplica en un triángulo rectángulo como el que tengo aquí y recto el ángulo en C, y tenemos nuestros lados que se llaman catetos y la hipotenusa. Los lados que se llaman catetos corresponden a A y B, y el lado, digamos, como más largo del triángulo corresponde a la hipotenusa C. El teorema dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos, a la suma de los catetos al cuadrado cada uno. ¿Ya? Bien, en la pregunta número 4, dice determinar las razones trigonométricas para el ángulo alfa, ¿ya? Que es el que se encuentra ahí. Aplique Pitágoras para encontrar el valor de la hipotenusa. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar el triángulo que tengo aquí dibujado y le vamos a colocar los valores que aparecían en la prueba. Es el mismo triángulo. El valor del cateto adyacente en este caso, ¿por qué se llama adyacente? Veamos eso al tiro. ¿Adyacente a qué? Al ángulo que nos están pidiendo, en este caso alfa. Y el cateto opuesto es el cateto que está mirando el ángulo, ¿ya? A eso se refiere con cateto opuesto y cateto adyacente. El que está al lado y el que está al frente. En la pregunta nos dice que tenemos que aplicar Pitágoras para encontrar el valor de la hipotenusa y luego determinar las razones trigonométricas. Los valores del triángulo eran 12, 5 y este que es nuestra incógnita. Entonces, primero vamos a sacar el valor de C. Tenemos que C al cuadrado es igual a, que es 5, al cuadrado, más B, que es 12, al cuadrado. C al cuadrado entonces corresponde a 25 más 144. C al cuadrado es igual a 169. Aquí tengo que aplicar raíz cuadrada, porque no necesito C al cuadrado, solamente necesito C. C entonces es igual a 13. El valor entonces de la hipotenusa es 13. Luego con esto identifico las razones trigonométricas. En el ejercicio de la prueba tenemos seno, coseno, tangente, cosecante, secante y cotangente, siendo las tres primeras las llamadas funciones principales y las últimas tres las secundarias o inversas, ¿ya? Entonces tenemos que tener claro que corresponde a cada función, ¿ya? Es una proporción o una relación entre los catetos y la hipotenusa. Por lo tanto, el seno del ángulo alfa, corresponde al cateto opuesto partido la hipotenusa. Observo acá, ¿cuánto mide mi cateto opuesto? 5. Y la hipotenusa dijimos que valía 13. Para el coseno de alfa corresponde a la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, es decir,
cateto adyacente partido hipotenusa. Es decir, 12 partido 13. Y la tangente es la relación entre el cateto opuesto y el adyacente. Sería cateto opuesto 5 y cateto adyacente 12. Bien, aquí tenemos las tres primeras funciones o las funciones principales. Cada una de estas le corresponde una función inversa. La función inversa es la relación también entre los catetos y la hipotenusa, pero, como dice la palabra, inversamente. Entonces tenemos que para la cosecante, que es la inversa del seno, tendríamos 13 partido 5, la hipotenusa partido el cateto opuesto. Para la secante, que es la inversa del coseno, tenemos que es la hipotenusa 13 partido el cateto adyacente, 12. Y la inversa de la tangente corresponde a la cotangente y su inversa vendría a ser en este caso 12 dividido 5. Bien, con esta ayuda más que clara tendrían que resolver el problema número 4 de la evaluación 6.